Para mí el perdón es pasar por alto una ofensa, es liberarnos de una carga que en lugar que nos ayude, nos va a ir destruyendo poco a poco. Pienso que es un acto de humildad en la cual pues debemos dejar atrás nuestra soberbia, nuestro egoísmo que en ocasiones como seres humanos tenemos. Perdonar no se trata de olvidar. Perdonar se trata de poder recordar sin resentimiento, sin que el dolor nos invada. Porque también dice que si nosotros perdonamos, Dios también nos va a perdonar en el momento de que vayamos a cometer un error por alguna equivocación. Esto lo podemos practicar pidiéndole a nuestro Dios que nos haga más sencillos, nos haga más humildes y que nos ayude a pasar por alto cualquier ofensa o cualquier resentimiento y no desear ningún mal a nuestro prójimo. ¿Para qué perdonar? Para poder recuperar paz. El perdón ayuda a generar esta paz y esta tranquilidad que todos necesitamos. Nuevamente, sean bienvenidos todos ustedes a este proyecto Punto de Encuentro que se realiza con el propósito de llevar ánimo, de llevar también consuelo, fortaleza, también compartir un poco de la bendita palabra de nuestro Dios. A todos nuestros amigos, familiares, compañeros que también hoy nos miran, deseamos con todo nuestro corazón que las bendiciones de Dios sean con ustedes en sus hogares, que se encuentren gozando de mucha salud. Y una vez más, este proyecto pues inicia nuevamente en esta temporada trayendo a ustedes temas muy importantes para beneficio de nuestra familia, para estar en comunión con nuestro Dios. Hoy, indudablemente, hablamos de un tema que tiene mucha importancia en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y asimismo con nuestro Dios. Dice el título de este tema, mis hermanos, es el perdón y la reconciliación. Características muy importantes para tener una vida llena de paz y llena de bendición de nuestro Dios. Hoy nos acompañan nuestros hermanos que nos apoyarán en este tema, los cuales vamos a dar la bienvenida. Está con nosotros nuestro hermano ministro Fernando Zamora. Pasa voz, mi hermano Fernando. Pasa voz, hermanos. Gracias por la invitación y aquí estamos para servirles, mis hermanos. Al contrario, hermano, muchas gracias a usted por estar con nosotros. Está nuestro hermano Ayuda, Jacob Calderón. Pasa voz, mi hermano. Pasa voz, mi hermano Saúl. Pasa voz, pues, a todos los que nos están sintonizando a través de estos medios. Un gusto el estar aquí con ustedes. Gracias, hermano. Y también tenemos ese apoyo profesional en ese tema de la emoción del ser humano. Está nuestra hermana psicóloga, hermana Yamilet Santoyo. Pasa voz, mi hermana. Pasa a vosotros, hermanos. Gracias, mis hermanos, por estar con nosotros. Que Dios les bendiga enormemente y que también, pues, nuestro Dios les otorgue sus múltiples bendiciones por todo el trabajo que ustedes realizan en esta labor y en este proyecto. Vamos, mis hermanos, antes de pasar de lleno al tema, a realizar una oración. Antes de ello, hermanos, también me presento. Su hermano en Cristo, Ayuda, Saúl Bernabé Matilde Nava. Vamos a realizar una oración, mis hermanos. Voy a pedir a mi hermano ministro Fernando Zamora, sea él quien realice esta oración y así poner en las manos de Dios esta actividad. Vamos a orar con nuestro hermano. Vamos a orar, hermanos. Omnipotente y buen Padre que habitas en lo eterno de los cielos, hasta ese trono excelso de tu gloria, elevamos nuestra súplica en esta tarde en que nos das la oportunidad de, a través de estos medios, conectarnos con todo tu pueblo, con tus hijos que hoy, Señor, se unen en la reflexión de esta tarde. Padre Santo, nuestra vida siempre está conectada con tu voluntad y para poder entenderla necesitamos de la dirección de tu Espíritu. Por eso es que en esta tarde con todo el corazón te suplico que te vengas a manifestar de esa manera
con todos mis compañeros que en esta tarde participan de esta, Señor, de esta reflexión, con mi hermana Yamilé, con mi hermano Jacob, con mi hermano Saúl, con todos tus hijos, Señor, que también ahí trabajando en la coordinación de esta actividad participan. Danos la oportunidad de poder hacer de este momento un momento especial que nos sirva para entender tu voluntad, transmitirla, Señor, a tus hijos, a tu iglesia, y poder a través de las palabras que, Señor, han de ser analizadas en esta tarde, encontrar lo que, Señor, tu palabra nos enseña, la paz que el mundo no puede tener. Dale a cada uno de tus hijos, Señor, pues esa manifestación de tu Espíritu, y en esta tarde concédenos la dicha de poder gozarnos a través de lo que habremos de meditar, pues que Padre eterno te lo pido con todo el corazón, con una bendición especial a todos mis hermanos que siguen esta transmisión, pues Señor, pidiéndotelo todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Fernando, por ponernos en las benditas manos de nuestro Dios, pedir la dirección del Espíritu Santo, hermanos, y que esta actividad sea para beneficio de todas las familias de nuestra iglesia, así como familias de conocidos que el día de hoy nos acompañan. Todos ustedes sean absolutamente bienvenidos. Bien, mis hermanos, pues como les he indicado, el tema a tratar el día de hoy es el perdón y la reconciliación, un tema importante en la vida de cada uno de nosotros para estar en paz. El propósito de nuestro tema es pues examinar la vida, reflexionar en relación al perdón y la reconciliación para con Dios y nuestros semejantes para lograr una vida de paz y bendición. Sin duda alguna, cuando ponemos en práctica el perdón o cuando somos también perdonados y encontramos la reconciliación con nuestros seres queridos, podemos estar en un entorno de paz con nosotros mismos, con nuestro Dios y con todos los que nos rodean. Señor Jesucristo hablaba precisamente de ello, ¿verdad? De lo que es el perdón y de cuántas veces cuando lo cuestionaban deberíamos de perdonar a nuestro hermano. Tenemos indicadores, mis hermanos, indicadores de los cuales vamos a trabajar el día de hoy. Voy a pedir a mis hermanos que tienen 2 minutos y medio, 3 minutos para poder dar su punto de vista a cada uno de sus indicadores. Uno de ellos, el primero, el autoperdón, el perdón a mi prójimo, el perdón a nuestros ideales, la reconciliación, restaurando relaciones y la reconciliación como un estilo de vida. Vamos a empezar con el primer indicador, el autoperdón, por lo cual voy a pedir a mi hermano ministro Fernando Zamora, nos dé su punto de vista, mi hermano, tocante a esto, el autoperdón. Gracias, hermano Saúl. Bueno, quisiera empezar por comentar que cuando hablamos de perdón, hermanos, necesariamente tenemos que hablar de una relación afectada por las circunstancias que sean. Siempre tenemos que saber que hay de por medio una situación que provoca un distanciamiento, quizás algún resentimiento, algún enojo, alguna incomodidad, alguna molestia que provoca que las relaciones humanas vengan a tener cierta ruptura. Entonces, tenemos que partir de ese contexto para poder entender realmente el asunto del perdón. Quisiera hacer ver que muchas de las ocasiones nosotros pensamos que el perdón es una situación de olvido. No es así, hermanos. El perdón es un proceso de recomposición de la percepción que nosotros tenemos en relación a esa afectación que se da cuando tenemos algún problema con alguien e incluso en la situación de nosotros como seres humanos. Se hablaba del autoperdón y yo quisiera tocar un texto que está en el libro de los Proverbios en el capítulo 11, en el versículo número 17. Dice la Escritura: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel atormenta su carne. En este texto encontramos realmente el pensamiento de Dios en relación a la benevolencia que tenemos que tener para con nosotros mismos, porque como seres humanos somos falibles y en muchas de las ocasiones el sentido de culpa nos lleva a lacerarnos emocionalmente, tratando de esconder detrás de ello el deseo de recomponer las cosas. Entonces, cuando nosotros leemos a Jesucristo, Él decía algo muy importante cuando hablaba de los 2 mandamientos
grandes de la ley. El segundo, que es el que me ocupa en esta tarde, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El principio de cualquier conexión sentimental, emocional, de relación humana con los demás, tiene que partir por el hecho de que entendamos y nos aceptemos como somos y que esto no se convierta en un problema de estarnos nosotros mismos lastimando por alguna cuestión de nuestros errores, porque todos estamos expuestos a los errores, a grado tal de que el rey Salomón en el libro de Eclesiastés dice, no hay justo que por su justicia no peque. El problema es que es tan grande la carga emocional que nosotros tenemos en la búsqueda de la perfección, que muchas veces no podemos con ello y el sentimiento de culpa se vuelve un sentimiento en contra de nosotros mismos y puede ser autodestructivo. Por eso el Señor nos enseña a nosotros que debemos de aceptarnos. Aquí dice el texto que leí de Proverbios que el hombre misericordioso hace bien a su alma. Y la misericordia es aquella actitud de benevolencia que en este caso es para con nosotros mismos, si es que queremos nosotros entender a los demás. Todo comienza por ese proceso donde nosotros tenemos que aceptar que somos seres falibles y que debemos de ser benevolentes con nosotros mismos. Gracias, mi hermano ministro Fernando Zamora. Hermano Jacob Calderón, adelante, mi hermano, el autoperdón. Hablando del autoperdón, yo creo que podríamos hablar primero de otro término, que es la conciencia. Pues esa percepción, ¿cómo lo podríamos decir? Ese conocimiento de nosotros mismos, de lo que hemos hecho bien o de lo que hemos hecho mal. Y parte, pues, de lo que tenemos que perdonar en nuestra vida, pues tiene que ver mucho con tener una buena relación con Dios y también con saber acerca de los mandamientos de Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría leer algunos versículos que son bastante interesantes, y el primero de ellos se encuentra en Proverbios 28:13, que dice así: quien encubre su pecado jamás prosperará, quien lo confiesa y lo deja hallará el perdón. En este hermoso versículo vemos una realidad muy importante, que la persona que anda pues sin conciencia, anda sin una autoevaluación de quién es, pues jamás va a encontrar la prosperidad. Por el lado contrario, el proverbio nos está diciendo que quien tiene esa conciencia, quien tiene, ¿cómo lo podríamos decir? Ese conocimiento de lo bueno y de lo malo que ha hecho, pues va a prosperar, ¿no? Y evidentemente se habla de una palabra también muy bonita, confesar. Creo que para hallar la parte del autoperdón es importante confesar nuestros pecados, nuestras faltas. Yo diría que la parte del autoperdón tiene que ser también con una asistencia. Esta asistencia la da primeramente nuestro Dios, su Hijo Jesús, pero también la parte profesional. Bendito sea nuestro Dios que hay personas profesionales dedicadas pues a este tipo de circunstancias, para que los que nos hemos visto en una situación de lucha interna, espiritualmente, mentalmente hablando, pues también existan esas salidas profesionales, obviamente pues también avalado conforme a la cuestión espiritual. Hay otro versículo también que me gustaría abarcar, que es el Salmo 86:5, y dice así: tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande es tu amor por todos los que te invocan. Hablar del autoperdón también es hablar del amor de nuestro Dios. Si yo no me perdono, yo no reconozco el amor de Dios. Si yo no busco el autoperdón a través de las herramientas espirituales, a través de la asistencia profesional, yo no estoy creyendo en ese amor de nuestro Dios. Entonces, creo que lo importante es confesar, lo importante es estar consciente y lo importante es creer en el amor de nuestro Dios. Muchas gracias, mi hermano Jacob. Les agradezco a mis hermanos que desde el punto de vista bíblico nos ayudan a entender también de lo que es el autoperdón. Sin duda alguna, nuestro Señor Jesús, como decía nuestro hermano Zamora, uno de los mandamientos que Él nos dio
fue amar al prójimo como a uno mismo. Y para poder amarnos necesitamos perdonarnos, para poder amar también al prójimo necesitamos estar bien con nosotros. Gracias, mis hermanos. Y también pues tenemos la presencia de nuestra hermana que en el ámbito psicológico nos puede dar una explicación también de lo que es el autoperdón. Adelante, mi hermana Yamilet. Sí, mi hermano. El autoperdón lo vamos a definir de esta forma, que es elegir experimentar la paz. El perdón es un proceso totalmente interno y personal que tenemos que tomar en cuenta, que inicia y culmina con el deseo de ser felices ahora mismo. También el autoperdón es dejar llevar el pasado tan presente, porque a veces el llevar el pasado tan presente puede aplastar nuestro futuro. Es elegir soltar esa piedra, y esa piedra es la culpa mía o del otro, que se puede manifestar de distintas formas. Puede ser por medio del miedo, de la rabia o de la tristeza. Y también es importante atender a lo que nosotros sentimos en la realidad, aceptar lo que sentimos honestamente, porque muchas ocasiones nosotros mismos nos autojuzgamos, nos etiquetamos y nos condenamos. En Juan 12:47 nos dice el Padre por medio de su palabra que Él no nos juzga, que su Hijo no nos juzga, que Él ha venido a salvarnos. Y entonces si Él ha venido a salvarnos y a dejar de juzgarnos, y mejor dicho, nunca lo ha hecho, es importante que nosotros dejemos de juzgarnos, dejemos de condenarnos, dejemos de sentir esa culpa, porque esa culpa lo único que va a provocar es el castigarnos, y entonces va a ser dificultoso autoperdonarnos. También es importante validar lo que nosotros sentimos. Algunas ocasiones nosotros nos hemos autoprohibido sentir algún malestar en algún momento de la vida. Sin embargo, es válido sentirnos mal en algún momento. Obviamente no eternamente. Puede haber cosas que nos agradan, puede haber algunas otras que nos desagradan. Pero además de permitirnos sentir, también es importante tomar nuestra responsabilidad, ya que nosotros podemos generar los conflictos solamente internamente en nuestra mente. Y entonces, al dejar de, al nosotros permitirnos soltar esa piedra, al nosotros permitirnos sentir lo que podamos sentir y hacernos responsables, entonces nosotros podríamos vivir de una forma biopositiva. Cuando vivimos de una forma biopositiva, entonces tenemos ese valor, y ese valor nos lleva a la vida. Y es importante entonces experimentar el autoperdón, y así podemos decidir experimentar la paz. Bien, gracias, mi hermana Yamilet. En realidad, mis hermanos, de manera resumida, nuestro propósito de este tema del perdón y la reconciliación, dice nuestro objetivo, es lograr una vida de paz y bendición. De manera resumida, para poder encontrar la paz, necesito perdonarme, ¿no? Necesito autoperdonarme para encontrar paz, para encontrar estabilidad en mi vida y dar el siguiente paso. El siguiente indicador nos dice el perdón a mi prójimo. Voy a pedir a mi hermano Jacob Calderón. Mi hermano dice, el perdón a mi prójimo. ¿Qué nos dice acerca de ello, mi hermano? Pues a mí me gustaría ir conectando los conceptos que hemos desarrollado hasta este momento. Primero, yo no puedo perdonar a los demás si yo no me he podido perdonar a mí mismo. Me gustaría tomar dos historias bíblicas bastante interesantes. La primera de ellas, es con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro negó al maestro y obviamente él sentía culpa por esta situación. Él se sentía devastado por haber negado al maestro y por haber renunciado pues a esa identidad. Dentro de ese sentimiento, el Maestro Jesús, después de su resurrección, alcanza a Pedro y le cuestiona, ¿no? Y le dice, Pedro, pues, ¿me amas? Y Pedro apenado le dice, pues, te quiero, ¿no? En unas versiones más modernas dice, pues te quiero. Y Jesús vuelve a insistir en este punto, ¿no? ¿De verdad me amas? Y Pedro, al momento de verse, pues, acorralado por el maestro, le dice, pues sí, sí te quiero, sí te amo de verdad. Y en esta escena lo que vemos es que Jesús impulsa a Pedro a autoperdonarse. Y esto lo llevaría años posteriores
a tener un carácter dócil, un carácter que habla del amor de Dios, un carácter que habla acerca del no, ¿cómo podríamos mencionarlo? De no presionarnos a nosotros mismos hacia el pecado, hacia la renuncia del amor hacia Dios. Pedro vive una vida totalmente diferente después de haber sido asistido por nuestro Señor Jesucristo. Otra historia que también nos habla mucho del perdón hacia los semejantes es cuando David perdona a Saúl. Sabemos pues que David era perseguido por Saúl y David en una ocasión tiene la oportunidad de poderle hacer un daño al rey Saúl. Pero él decide tener paz en su corazón y él decide no seguir el camino del pecado, no seguir el camino de la verdad, y él da una gran enseñanza. Sí, ese hombre que está en la cueva me ha hecho mucho daño. Sí, ese hombre que está en la cueva me ha hostigado por muchos años, pero yo no le corresponderé. No por mí, no por él, sino por la paz que yo deseo tener en mi vida. Un versículo con el que me gustaría cerrar esta idea es Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 2. Dice, el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él es nuestro sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Si Dios, a través de su Hijo Jesús, nos ha perdonado, nosotros también tenemos que hacer lo mismo con los demás. Gracias, mi hermano Jacob, con estas dos historias que indudablemente nos enseñan en su redacción o en enlace histórico lo que es el valor del perdón, porque por un lado Pedro pues buscando perdón a una falta que él cometió, a una equivocación que tuvo, y por el otro lado el otro buscando perdonar a alguien que le había hecho daño, ¿no? Dos cosas muy distintas, pero que en realidad nos hacen ver el valor del perdón, ¿no? Mi hermano Fernando Zamora, el perdón a mi prójimo. Bueno, indudablemente que cuando nos ponemos a analizar todo el contexto de la expresión divina hacia los seres humanos, nos vamos a encontrar con que Dios está fundamentando el sentimiento máximo, que es el amor, en un detalle, y ese es el perdón. Sí, nada más que hay que entender que para poder aplicar esto en la vida, nosotros tenemos que tener empatía con los demás, porque muchas de las ocasiones pensamos que, a diferencia del otro que nos ofende o que llega a cometer una equivocación, nosotros no haríamos lo mismo. Si usáramos la empatía, les aseguro que haríamos exactamente lo mismo, cometeríamos el mismo error, porque somos seres expuestos a esa equivocación. El detalle de la gran diferencia que tiene el cristiano es que los dos baluartes de la fe son el amor y el perdón, herramientas básicas y al mismo tiempo tan trascendentales para poder hacer que nuestra cristiandad, nuestra espiritualidad crezca. Y la verdad es que cuando nosotros nos ponemos a pensar en esa cuestión de la empatía, Pablo decía en la carta a los Efesios que seamos benignos los unos con los otros. Pero esa benignidad solo se va a entender a la luz de las cosas que nos enseña Jesucristo. Jesús en el Evangelio de Mateo, en ese sermón del monte, decía que bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y en ese contexto es un efecto recíproco que provoca la restauración de las relaciones cuando somos capaces de entender al otro desde el punto de vista que nosotros cometeríamos el mismo error. Hay un detalle que a mí me encanta en el Evangelio de Lucas cuando Jesucristo está en la cruz. En el momento en que él está siendo, pues de alguna manera, expuesto al vituperio por todo lo que le estaba sucediendo en ese proceso del propósito del plan de salvación de Dios, al ver todo lo que hacían aquellos con él, clama al Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese principio es la enseñanza de Jesucristo en nuestras vidas
para que nosotros podamos lograr la empatía con los demás y poder lograr que la benignidad de la que habla el apóstol Pablo la podamos aplicar para entender al otro y reconstruir nuestras relaciones de las que el Señor nos las plantea allá en la parábola de los dos deudores. Ojalá pudiéramos ponernos siempre en los zapatos del otro y entonces restaurar nuestras relaciones sería más fácil, porque lo que dijo Pablo de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo sería nuestro modus vivendi. Gracias, hermano Fernando Zamora. Hermana Yamilet, adelante, mi hermano. Bueno, otra de las definiciones que también podemos contemplar del perdonar es que significa sanar. El perdón es un acto de inteligencia de uno mismo como ser humano, y el tú y el yo son lo mismo. ¿Y cómo lo podemos sustentar? Lo que dice Mateo 22:39, lo que mencionaba el hermano Fernando: ama a tu prójimo como a ti mismo. El otro es nuestro espejo y nosotros somos el espejo del otro. Cada uno de nosotros somos ese reflejo, y por lo tanto, si tú perdonas, te sanas y también puedes generar sanidad de tu prójimo. El que no perdona pareciese que tiene una bomba interna que en cualquier momento va a explotar, y tanto esa bomba al explotar va a causar daño interno como va a causar el daño hacia los otros, porque ese daño puede ser una onda expansiva que puede alcanzar a todos, a nuestro prójimo. Por lo tanto, es importante que cuando nosotros podamos sentirnos ofendidos por un acto, es mejor pasarlo delante, es seguir adelante, no tomarlo, porque entonces al tomar ese acto que nos puede llevar a una ofensa, podría ser como una poción venenosa que al tomarla podríamos contagiar a los otros y entonces generar más caos del que ya existe en cada uno de los seres humanos. Entonces es importante seguir adelante por nosotros mismos. Al seguir adelante, entonces podremos seguir libres, y el elegir esa libertad, al elegirla también podríamos elegir el ser felices. Hay algo bien importante que ocurre respecto a la felicidad. Cuando nosotros elegimos ser felices, entonces dejamos de juzgar, y el que perdona no juzga. Y cuando dejamos de juzgar, entonces tenemos tiempo para ser felices. Parece toda una cuestión retórica, pero es una cuestión verdadera. ¿Y a qué voy? Cuando también nosotros perdonamos o elegimos perdonar o no perdonar a nuestro prójimo, en realidad estamos eligiendo ser felices o no serlo. Al elegir ser felices, entonces podríamos compartir esa felicidad con nuestro prójimo y vivir en la felicidad con nuestro prójimo, y el prójimo es nuestro hermano. Entonces, la recomendación es: elijamos ser felices, elijamos perdonar, tomando en cuenta que todos somos uno con el Padre al perdonar. Muy bien, gracias mi hermana Yamilet, gracias por este comentario. Y nuevamente, hermana, me quedo con el uso de la voz de usted para hablar del siguiente punto, el siguiente indicador, que es el perdón a nuestros ideales, la aceptación, la resignación y la sujeción a la voluntad de Dios. Adelante, mi hermana Yamilet, ¿qué nos puede usted decir acerca de ello, el perdón a nuestros ideales? Sí, mi hermano. Voy a comenzar por la resignación. El resignarme es crear un personaje. Es como ponernos un disfraz, es como enmascararnos, pensando o queriendo aparentar que sentimos paz, cuando en la realidad no lo es. Parece ser que por fuera estoy aceptando el perdón o estoy aceptando perdonar, pero por dentro sigo renegando. Me sigue causando un conflicto, y entonces estos conflictos están generados por nuestras creencias de sentirnos jueces, de sentirnos personas de pronto perfectas, aquellas que pueden ser jueces, y entonces nos olvidamos de que somos personas y seres humanos perfectibles. Y entre este proceso vamos dejando de enmascararnos y nos vamos permitiendo experimentar la vida realmente sin esas culpas, sin esas piedras que vamos cargando, y nos liberamos. Y entonces podemos aceptar el amor y podemos realmente aceptar a Dios en nuestra vida. Respecto a la aceptación, es importante saber que la aceptación es el perdón consumado.
Es ese perdón sin fingimiento, es con toda la intención de amar, es aceptar sanarme y sanar al otro, es aceptar el presente, es vivir en el presente, y cuando vivimos en el presente realmente vivimos con nuestro Dios, con nuestro Padre dentro y interna y externamente con nosotros. Es unirnos a la voluntad de Dios, es unirnos al amor mismo, y entonces vamos integrando todos nuestros valores espirituales en la realidad. Todos esos valores espirituales van a ir guiando nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros sentires. Y entonces, ¿cómo puedo aceptar? Cuando nosotros comenzamos a ser agradecidos. Cuando nosotros agradecemos es adquirir y es practicar esa capacidad de recordar todo lo bello de la vida en la realidad, pese a todos los malestares que existen en el plano material. Y entonces esa aceptación podríamos ayudarla con declarar: yo elijo aceptarme, yo elijo la paz, yo elijo el perdonar. Y el último punto que tiene que ver en esto es la sujeción a la voluntad de nuestro Dios. Si nosotros aceptamos la voluntad de nuestro Dios, podríamos decir en palabras simples que nosotros vamos a vivir en Él. Vamos a vivir unidos a su palabra, vamos a estar unidos a su verdad, y obviamente nos va a hacer libres, nos va a permitir experimentar el amor en cada uno de del respirar de nosotros mismos como seres humanos. Y en Primera de Corintios nos menciona en el capítulo 2, versículo 16, que es importante tener la mente de Cristo. Cuando nosotros tenemos una mente sana, entonces nosotros podemos perdonar. Y entonces nosotros estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y por lo tanto, es importante contemplar que el tiempo pasa y que es importante perdonar antes de que no lo podamos hacer. Perdonar porque aún estamos a tiempo, y entonces el Padre siempre nos seguirá acompañando y nos seguirá dando recomendaciones para estar en la práctica del amor. Gracias, mi hermana. Hermano ministro Fernando Zamora, sobre el mismo tema, hermano, el perdón a nuestros ideales. Bueno, ahora yo quisiera ocupar dos ejemplos que nos van a servir a nosotros para entender que muchas de las ocasiones el problema no está en la cuestión de lo que como seres humanos tenemos, sino cómo lo percibimos. El caso que sucede con Jonás, cuando el Señor lo manda, la actitud de Jonás es de oposición, y cuando el Señor lo reprende, él dice: es que ya sabía lo que ibas a hacer. Pero ese ya sabía lo que ibas a hacer era una actitud totalmente de desacuerdo a lo que estaba, porque en la cabeza de Jonás estaba presente una situación de inconformidad, ¿sí? Aquí en el proceso del perdón tenemos que entender que no todas las cosas se van a dar en nuestra vida a la manera que nosotros queremos, sino que tenemos que incluso nosotros en ocasiones tener que ceder. Hay una frase que he aprendido a través del tiempo, y esto lo he aplicado incluso en el tema del trabajo, cuando decimos un poco de ceder para ganar en la relación humana, ganar en la relación y entender esas cosas. Ahora, no podemos hablar de resignación, porque resignación es así como que una situación en donde la inconformidad se queda enclaustrada como el óxido cuando se pinta sobre él, porque al final resurge con mayor resentimiento. La resignación es más bien el hecho de aceptar las cosas que suceden alrededor de nosotros y tenerlas como cuestiones momentáneas que no nos deben de robar la alegría de vivir. El otro caso que quiero mencionar es el caso de las hermanas de Lázaro. Cuando Jesús va a verlo, él ya había muerto. Y una expresión que usa Marta es que si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y eso es más reclamo a la aceptación de algo que irremediablemente tenía que pasar algún día y que tuvo que pasar algún día. Y eso nos sucede a los seres humanos. Nuestra primera reacción es de inconformidad. Si nosotros miráramos el ejemplo de Job, que ante la adversidad se mantuvo ecuánime,
No dudo que le dolió, porque como ser humano tenía de alguna manera esa afectación. Imagínense perder bienes, perder familia, perder todas sus propiedades y sentirse descobijado. No es para echar las campanas a volar ni sentirse feliz, pero en él, en ese momento, acepta todo como un proceso dentro de su propia vida al que tenía que hacerle frente con una actitud especial. Y sus palabras fueron: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Ahí está el secreto precisamente de poder lograr que nuestra vida encuentre una paz y una tranquilidad, aceptando las cosas, porque de otra forma siempre estaremos como Marta oponiéndonos o manifestando inconformidad, o como en el caso de Jonás, que en su momento decimos: es que esto, pues yo para qué lo hago si al final de todas maneras yo no tengo nada que ver en ello. Entonces, no nos desconectemos, conectémonos en ese proceso en donde Dios nos enseña a aceptar las cosas. Gracias, mi hermano Fernando Zamora. Esto me recuerda al canto Santo Espíritu dirige, ¿no? Dime cómo hacer tu voluntad, cómo consagrar, dice, todo al Padre Celestial, nos dice este canto, ¿no? Mi hermano Jacob Calderón, sobre el mismo punto, hermano. Sobre el perdón a nuestros ideales. A mí me gustaría hacer una pregunta, y es: ¿el ideal que tengo actualmente es el correcto? ¿El ideal que hoy tengo acerca del hermano que está junto a mí es el que está basado en la voluntad de Dios? ¿El ideal que hoy tengo conforme a la adversidad que estoy pasando es el que está de acuerdo al amor y a la fidelidad de Dios? Si la respuesta es no, lo primero que tenemos que hacer pues es aceptar que el ideal que tengo actualmente no pertenece a la voluntad del Todopoderoso, no pertenece a su amor ni a su fidelidad. Posteriormente a ello, tengo que resignarme. Y la palabra resignación, como bien se estaba hablando, pues es dejar de manera voluntaria, pues este pensamiento, esta situación. Entonces, yo acepto que el ideal que tengo no es el que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Me resigno, quiere decir que quiero de manera voluntaria dejar ese ideal para ir hacia la voluntad del Todopoderoso. Hay una hermosa enseñanza en Génesis capítulo número 1, cuando dice que Dios, todo lo que existía, pues estaba, dice, de manera desordenada, dice, era un caos completamente. Si nosotros vemos esta situación de la creación con nuestra vida espiritual, podemos ver una verdad muy interesante, y es que si Dios ordenó el caos universal con su poder, también lo hará con nuestra vida y con nuestro corazón. Por eso es importante perdonarnos a nosotros mismos, por eso es importante confiar en el amor de Dios y confiar en su voluntad. Dice Joel capítulo 2, versículo 3, rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y es compasivo, es lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. ¿Dios puede perdonar un ideal equivocado que he tomado? Sí, si yo acepto que ese ideal está equivocado y con mucha voluntad deseo acercarme pues al designio divino. Sería todo, mi hermano. Gracias, mis hermanos, por sus comentarios. Vamos a pasar a otro punto, hermanos. Lo que creo es la siguiente etapa de lo que es el perdón, ¿no? Porque después del perdón viene la reconciliación. Vamos a ver, mi hermano, empiezo con usted, mi hermano ministro Fernando Zamora, acerca de la reconciliación. Bueno, comencé al principio mencionando que para hablar de perdón tendríamos que hablar de una ruptura en las relaciones humanas, ¿no? Y ya sea entre nosotros la autoevaluación o la situación con los demás. Si hablamos de reconciliación, estamos hablando de un proceso de recomposición de esa relación de unos para con otros. Y hay algo bien importante que tenemos que entender, porque muchas de las ocasiones nos quedamos con la enemistad anclada a nuestra vida de manera permanente, haciendo que nuestra situación de la que hablaba mi hermana Yamilé sobre la felicidad se destruya.
Y obviamente si queremos hablar de reconciliar, la palabra reconciliar tiene dos elementos. Que es una repetición o una recuperación, y conciliar es volver a un acuerdo. Y esto lo quiero ver a la luz de una historia muy hermosa, la que se dio entre José y sus hermanos. Si recordamos el momento en el que José, por sus ideales, por su forma de ser, fue de alguna manera agredido por sus hermanos al punto de venderlo, de ponerlo en una situación realmente complicada. El resentimiento, el corazón alberga al paso del tiempo, cuando no se trabaja por el perdón, alberga resentimiento, y esto, como bien se dijo por mis hermanos, es una bomba de tiempo que al pasar de los días se convierte en algo que va a explotar. Sin embargo, cuando viene el momento de saber la situación de sus hermanos, José, siendo el afectado, busca recomponer la relación con sus hermanos a pesar de lo que le hicieron. Y cuando hablamos de reconciliación en el punto específico de las Escrituras, tenemos que empezar por el que toma conciencia. La Escritura nos enseña a nosotros a trabajar en ese sentido. Por eso, cuando la palabra del Señor invita a la reconciliación, esta se la pide el Señor al que pudiera haberse sido el afectado, porque el otro en su proceso tiene una situación de negación. Y entonces lo que tenemos que hacer es, el afectado, como en el caso de José, tiene que hacer todo por recomponerlo, porque como bien lo dice mi hermano Jacob, si vivimos bajo la tutela de la enseñanza de Dios, vivamos conforme a eso y apliquemos las reglas de Dios que nos van a permitir la reconstrucción y recomposición de nuestras relaciones entre nosotros. Gracias, hermano. Mi hermana Yamilet, desde ese ámbito también psicológico, acerca de la reconciliación. Adelante, mi hermano. Sí, mi hermano, es muy importante recordar que además de ser seres espirituales, también somos seres sociales, que nos conectamos por medio de la convivencia, de la comunicación, de la afinidad y del amor. Y el hecho de que nosotros podamos perdonar es todo un ciclo realmente. Es yo perdono y yo pido perdón. Y hay algunas estrategias para poder pedir perdón, y es una estrategia muy efectiva en la realidad. Debemos de comenzar a pedir perdón sin presionar. Muchas ocasiones nosotros queremos que el otro nos perdone sin dejar procesar su propio perdón o su propio proceso de nuestro perdón. El otro de los puntos, es importante reconocer el daño que causamos, aún sin haberlo querido hacer. Muchas ocasiones es importante saber decir, tienes razón en lo que he hecho con mi actitud, sé que he hecho mal. Otro de los puntos es reconocer el sentir del otro, es validar el sentimiento del otro, porque a veces cuando nosotros pedimos perdón podemos minimizar lo que el otro siente, y es importante validarlo y reconocerlo. Y el último es seguir confirmando nuestro perdón, haciéndole saber nuestra disposición de no volverlo a lastimar, de no volver a hacer lo que nosotros hicimos que a esa persona le causó daño. Entonces, uno de los argumentos que podría funcionar es, te pido que me perdones, tienes razón en lo que he hecho mal con mi actitud, entiendo que te sientas mal y te pido perdón, esto no volverá a suceder, voy a hacer mejoras y así estaremos mejor. Son palabras claves que podrían ayudarnos a la reconciliación, y así nuestras relaciones serán mucho más sanas y realmente guiadas por el Padre. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, no somos seres humanos con una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y si nosotros somos seres espirituales, entonces nosotros podríamos llevar la reconciliación como nuestro estilo de vida en la realidad. Podríamos practicar este estilo que es totalmente biopositivo y así poder permitirnos disfrutar de cada una de las bendiciones que tiene el Padre hacia con nosotros y hacia con los otros, que a nosotros nos lleva también a disfrutar. El saber bien al otro
también nos puede permitir saber y disfrutar de que el Padre está con nosotros mismos. Muy bien, gracias hermana Yamilet. Ya lo dijo, nuestro Dios no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Entonces, en ese aspecto de que el hombre es sociable, pues hay que buscar la paz y la santidad con todos, como dice la palabra de Dios. Mi hermano Jacob Calderón, acerca del mismo punto, la reconciliación. Y bueno, de la reconciliación, el ejemplo que tocó mi hermano Fernando es muy hermoso. José se da cuenta que él no puede ir por la línea de la venganza, que él, si va por esa línea, no va a hallar descanso, no va a hallar paz. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, José dice lo siguiente: vosotros pensaste en hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que, como vemos hoy, y se preservara mucha vida de gente. Cuando nosotros optamos por la reconciliación, traemos el bien que Dios tiene aguardado para todos. Cuando nosotros optamos por reconciliar, preservamos la vida, no solamente nuestra vida espiritual, sino la vida de la persona que pues nos ofendió, porque podemos jugar en los dos papeles, ¿no? Ser el ofendido o la persona que provoca la ofensa. Pero si nosotros nos perdonamos a nosotros mismos y buscamos esa parte de la reconciliación, traemos vida y traemos mucha bendición. Hay un texto también que está en Hechos, capítulo 3, versículo 19, y dice, por tanto, dice, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Perdonar, ser perdonado, procurar la reconciliación, vuelvo a repetir, trae vida, trae bendición, pero sobre todo un descanso. No solo descanso en esta vida terrenal, sino también un descanso en la vida eterna que Dios ha prometido. Bien, hermano Jacob Calderón, muchas gracias. Sin duda alguna, hermanos, a través de los comentarios bíblicos y también desde el ámbito psicológico, nos damos cuenta de la importancia y del impacto que tiene el sabernos perdonar y el de también saber perdonar a los demás. Sin duda alguna, para encontrar paz y tranquilidad en nuestra vida, hay que hacerlo de esa manera. Ojalá podamos, con esos comentarios, ayudar a nuestros hermanos de la iglesia, compañeros de vida, amigos, a todos, a que busquemos el perdón con nuestros seres queridos. No vivamos de esa manera y hagamos de la reconciliación un estilo de vida. El Señor Jesús así lo dijo. Cuando le preguntaban cuántas veces debo perdonar a mi hermano, dice, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. A veces suele parecer difícil, pero si lo intentamos con voluntad desde el interior de nuestro corazón, vamos a experimentar esa voluntad de Dios que es agradable y perfecta hacia nosotros, experimentando esa vida. A manera de conclusión, mi hermano Fernando Zamora, la reconciliación como un estilo de vida, hermano, para concluir ya el tema del perdón y la reconciliación. Híjole, yo quisiera partir del poema más grande del amor que las Escrituras manejan, y es la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Ese poema, hermanos, léanlo con todo detenimiento y habla de la restauración de las relaciones en función de un sentimiento que el Señor nos enseña a concebir en nuestro corazón. Y a través de lo que dice la Escritura, a través del apóstol Juan, en su primera carta, dice que amemos con los hechos, no con palabras. Y ejemplos tenemos de sobra en las Escrituras para podernos dar cuenta de lo que provoca el hecho de la reconciliación y el de hacer de esto un modus vivendi. Vemos el caso de Zaqueo, que había afectado a su comunidad de una manera impresionante al haberlos extorsionado, y cuando llega Jesús a su vida, la reacción de él es, primero reconoce que se equivocó, dice, he hecho mal y ahora le voy a devolver el bien. La salud le llegó a su vida, se convirtió en su modelo de vida. El otro caso es el de Pedro con el apóstol Pablo. Pedro es reconvenido de Pablo por las acciones que hacía, y cualquiera pudiera haber tomado una revancha o una acción de desquite, cualquier ser humano, porque así somos los seres humanos. Pero Pedro, con el pasar del tiempo, comprendió que la exhortación de Pablo
lo llevaba a ser una persona diferente, y al paso del tiempo, en su primera carta, el apóstol Pedro reconoce la grandeza del trabajo de Pablo, resaltando sus cualidades y haciendo ver que su trabajo era digno de reconocimiento. Así que, hermanos, vivir conforme a este principio hace la diferencia entre el mundo y nosotros. Si queremos verdaderamente ser hijos de Dios, echemos mano de esas herramientas. El amor y el perdón harán de nosotros personas diferentes, y que a pesar de nuestras equivocaciones como humanos, sabremos siempre sobreponernos para poder ser llamados hijos de Dios. Mi hermana Yamilet, a manera de conclusión también sobre el mismo punto y para terminar, la reconciliación como un estilo de vida. Sí, mi hermano. La recomendación es elijamos perdonar desde la autenticidad de nuestro ser. Nuestro ser debe estar guiado y es guiado por el Espíritu Santo, y entonces elijamos estar unidos a la voluntad de nuestro Dios. Elijamos estar unidos a nuestro prójimo, siendo uno mismo con el Padre. Al darnos cuenta de estas verdades, podemos llevarlas a la práctica. Al practicarlas, entonces va a ser un estilo de vida realmente saludable para nosotros. Y va a ser espiritualmente automático el poder vivir en el perdón y el poder vivir en paz y en el amor con nuestro Dios. Ya no va a ser de pensarlo o no pensarlo. Automáticamente el Espíritu va a accionar en ese momento. Y entonces debemos recordar que el agradecer es un acto también biopositivo, y que nuestro Padre, al agradecer, nos va a permitir obviamente disfrutar, y nosotros nos vamos a autopermitir disfrutar de cada una de las bendiciones que cada uno de nosotros podemos tener. Además, el disfrutar del presente también nos hace mirar con los ojos de nuestro Dios este presente. Y entonces, al vivir este presente y dejarlo en las manos de nuestro Dios, podemos tener esa satisfacción de vivir en la paz, dejándoselo todo al Padre, sabiendo que el Padre es el único justo y que es el único que nos puede salvaguardar de cualquier otro malestar interno o externo. Es importante también saber que nosotros podemos estar como todos seres humanos integrados en todas las áreas, y obviamente mayormente en el plano espiritual, y esto nos va a ayudar a poder vivir dignamente desde una mirada celestial aquí en la tierra, y vamos a estar vivir y poder estar sin estos miedos, sin estos temores, y podremos vivir libremente de miedos, con la capacidad de poder experimentar algunos planos espirituales pese a seguir siendo carne. Entonces, cierro con esta frase que les comenté. Recordemos que solo somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Gracias, mi hermana. Mi hermano Jacob Calderón. Adelante, hermano. Sí, muchas gracias. Cuando yo empecé a recorrer mi carrera ministerial, un hermano me dijo muy sabiamente: no puedes predicar acerca de algún punto en específico si no lo has vivido. ¿Y Jacob Calderón en algún momento ha ofendido? La respuesta es sí. ¿En algún momento ha sido ofendido? La respuesta es sí. He vivido momentos tumultuosos, de tristeza, de decepción, por falta de reconciliación y por falta de perdón. La respuesta es sí. Yo les quiero compartir mi experiencia personal. Y es que cuando he necesitado ser perdonado y perdonar, la ayuda siempre la he obtenido de Dios. Hay un hermoso versículo que se encuentra en el Salmo 143, versículo 8, y que dice así: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y el versículo 11 dice: tu nombre, oh Dios, me hará vivir. Y lo que yo les recomiendo, hermano, hermana que nos está escuchando en esta noche, es que si deseas el perdón de alguien, ora a Dios, alaba a Dios y acércate a Él. Si quieres perdonar a alguien, ora a Dios, alaba a Dios, acércate a Dios. Pero en este punto, lo importante es hacer lo que dijo nuestro Señor Jesús: pedir por Él, pero también por mí. Porque muchas veces los conflictos
los generamos nosotros mismos. Muchas veces los conflictos también tienen nuestra autoría y por eso es importante pedirle a nuestro Dios, a nuestro Padre, que nos dé ese libro abierto, nos dé ese espejo para que nosotros podamos ver nuestros errores, nuestras áreas de oportunidad y con ello cumplir lo que dice el proverbio, que voy a leer por último. Dice así: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Hoy por hoy queremos iglesias más unidas. Aprendamos a perdonar, aprendamos a cultivar el amor. Queremos familias más unidas. Aprendamos a cultivar el amor. Queremos centros laborales más eficientes, con excelencia operativa y con mucho ánimo y mucha pasión. Cultivemos de verdad el amor, porque si vivimos en la ofensa, dividiremos. Pero si procuramos el perdón y la paz, seremos fortalecidos por la bendición de Dios y por su divino amor. Gracias, mi hermano. Bien, a todos nuestros hermanos, amigos, compañeros de vida que nos miran, ojalá que estos comentarios y experiencias de vida sean para beneficio de las familias de cada uno de ustedes. Cuando a Pedro le preguntaba, a nuestro hermano Jacob hablaba de ello, al Señor Jesús le preguntaba a él, ¿me amas? Él contestaba que sí, pero al final le terminó diciendo, Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. El Señor conoce nuestra vida, amados hermanos, amigos, Él conoce todo. Si vivimos en conflicto con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, con familia, Él lo conoce y sabe cuánto sufrimos. No vivamos de esa manera. Aprendamos a perdonar y a estar reconciliados y a experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con el Salmo 51, 10 al 11. Vamos a decirle a Dios que nos haga un corazón limpio. Adelante, hermanos.
Paz a vosotros, hermanos, espero que se encuentren saludables y tranquilos. En esta ocasión voy a hablar del perdón. Perdonar no se trata de olvidar. Perdonar se trata de poder recordar sin resentimiento, sin que el dolor nos invada. ¿Para qué perdonar? Para poder recuperar paz. El perdón ayuda a generar esta paz y esta tranquilidad que todos necesitamos. Tenemos la idea errónea de que cuando no perdonamos, de alguna forma hacemos que el otro sienta todo este dolor que nosotros sentimos, toda esta tristeza también. Y esto no necesariamente es cierto. Cuando nosotros no perdonamos y conservamos este rencor, esta amargura, esta tristeza, hacemos que se active nuestro sistema simpático. Él da respuestas de huida, pero también hace que se altere nuestro sistema, acelerando nuestro ritmo cardíaco y nuestra presión arterial, y nuestras respuestas no suelen ser las mejores, ya que caemos en una zona de no pensamiento. Por el contrario, cuando nosotros somos capaces de perdonar, se activa nuestro sistema parasimpático, el cual nos ayuda a pensar, a reflexionar, a generar empatía y a dar una mejor respuesta ante las situaciones que nos están ocurriendo. Estas investigaciones fueron muy importantes, ya que nos permiten darnos cuenta que el perdón nos ayuda a estar bien, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Necesitamos empezar a reconocer qué es lo que tengo que soltar, qué pasó, cómo fue, qué aprendí también de todo esto, porque en todo, aunque no sea lo más agradable, podemos sacar un aprendizaje. Y después de esto tenemos que decidir soltarlo. Esto no es un proceso fácil, eso es cierto, pero cuando existe esa decisión y ese trabajo, es más fácil que consigamos soltar y encontrar nuevamente esa paz interior, esa paz espiritual que necesitamos para continuar y para poder disfrutar todo lo demás que sí tenemos. Empecemos a perdonar, a soltar, a liberarnos, porque se trata precisamente de eso, la liberación de todo ese dolor que tenemos nosotros. Cuídense mucho, mi deseo es que Dios los bendiga. Paz a vosotros. Bien, mis hermanos, familia y amigos, todos los que nos miran, les agradecemos infinitamente el tiempo que nos han regalado y que hemos participado de esta actividad, y ojalá que sea para mucha bendición de todos ustedes. Quiero agradecerle a mis hermanos que nos acompañaron, mi hermano ministro Fernando Zamora, muchas gracias, hermano, que Dios lo bendiga. Mi hermano Jacob Calderón, de igual manera, hermano, muchas gracias. Mi hermana Yamile, que las bendiciones de Dios sean con todos ustedes, y les agradecemos el tiempo y el trabajo que ustedes han hecho para esta labor. Vamos a despedirnos con la bendición de nuestro Dios. Voy a pedir a mi hermano ministro Fernando Zamora que él sea quien la imparta. Mi parte es todo, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Paz a vosotros. Bien, hermanos, vamos a despedirnos con la bendición de nuestro Padre Celestial, con toda reverencia. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros.